Más preámbulos, nuevamente agradecer la invitación de SOCEMI. Y el día de hoy, pues el tema que nos convoca es acerca de consideraciones teórico-prácticas de una elaboración del Visual Abstract, ¿no? Y bueno, este elemento pues es necesario para la divulgación científica. Bien, como ya mencionaron, pues estos son mis potenciales conflictos de interés, sobre todo pues con SOCIMA, que es la entidad que actualmente represento en el presente año, ¿no? De 2022. Bien, iniciamos con una frase que es importante pues remarcarla, sobre todo en estos tiempos, y es la siguiente: investigación científica libre, el segundo objetivo es redundante. Algo que se nos debe quedar bien en claro, y sobre todo desde ahorita la línea de pregrado como investigadores, en su mayoría en formación, médicos en formación, es que la investigación se debe desarrollar en los parámetros de una índole pues completamente en libertad, sin coacción política, de alguna farmacoindustria, porque sobre todo cuando llegue la oportunidad de que ustedes sean partícipes de algún ensayo clínico importante o una investigación científica de referencia. Ahora sí, ya el internet del día de hoy no está de nuestro lado, o al menos del mío. Por acá, por el norte, en varias zonas se han cortado completamente las líneas de internet. Bien, igual, si se corta más adelante o tienen alguna duda, pueden activar su micrófono sin ningún problema. Y por interno agradecería mucho que Brit pues, me pudiera escribir si más adelante vuelvo a tener quizá un corte de conexión. Bien, eh, como estaba mencionando, una consideración importante, sobre todo que nos ayuda muchísimo para la divulgación de los últimos acontecimientos científicos o las publicaciones científicas recientes, pues es la tecnología, ¿no? Entonces, ahí les regalé la siguiente frase: la tecnología hace posible lo que antes era imposible y el diseño hace que sea real, ¿no? La parte del diseño y el cómo hacer llegar cualquier información al usuario, al lector, al receptor es muy importante, ¿no? Siempre como en general, el humano pues es muy visual, entonces un buen diseño hace que la información siempre tenga un mayor alcance y una mayor interacción. En cuanto a los temas de Visual Abstract de sociedades médico-estudiantiles, los dos comités, sobre todo para sociedades afiliadas a SOCIMEP o las sociedades aspirantes a SOCIMEP, dos de los comités pilares que velan por la parte de divulgación científica son los comités de CPDI y CPPC, ¿no? Entonces, estos dos comités pues trabajan muy bien en conjunto, y solamente que quería remarcar eso, ¿no? Entonces, que no se debe en el campo de divulgación científica divorciar estos dos comités. Entonces, en cuanto al contenido, pues una breve introducción, definición, componentes, cómo iniciar, las herramientas que ustedes quizá pueden tener en consideración y algunas recomendaciones finales. Como todo en la vida, antes de iniciar un Visual Abstract, debemos tener bien claro el enfoque que queremos. Por ejemplo, desde, ok, voy a participar, no sé, en un concurso de divulgación científica y debo averiguar cuáles son los temas de interés en cuanto al concurso, ¿no? Sobre todo armar mis estrategias. Generalmente cuando hay una temática establecida para un concurso, cualesquiera que sea, en el ámbito científico, el participar con la propia temática del concurso. Por ejemplo, no sé, imaginemos que es el CCN, ¿no? Enfermedades de altura. Entonces, si yo participo con artículos científicos relacionados al eje o, el tema, o la temática del evento como tal, voy a tener más puntaje. Entonces, por ahí ya tengo
digamos, solamente por seguir la línea de investigación como tal, ya tengo un puntaje ganado. Entonces, igual pasa en los concursos de divulgación. Si yo sigo la línea temática del evento, pues tengo un puntaje adicional. Siempre, cualquier tipo de concurso científico tiene una temática, pero está abierto a que pues, se pueda participar con cualquier otra línea de investigación dentro del marco de ciencias de la salud. Si es un evento pues, organizado sobre todo por entidades pues, cercanas a los fines que nosotros perseguimos o a ciencias de la salud per se. Generalmente, pues, las sociedades científicos médicos estudiantiles. Entonces, primer ítem. Segundo, si es una divulgación de ámbito personal, entonces, y no tienen quizá artículos de autoría propia y quieren, no sé, imaginemos que quieren mitigar las fake news en cuanto a vacunas y quieren, digamos, transmitir información de los últimos artículos, no sé, de Pfizer, AstraZeneca, etcétera. Pueden tomar, o sea, su objetivo es mitigar fake news acerca de las vacunas, incrementar lo que es la seguridad, sobre todo en la población, para que pueda asistir a estos centros de vacunación. Entonces, ese va a ser el problema que yo quiero resolver, ¿no? Mi eje central en cuanto a una divulgación personal. O pues si hay una patología, no sé, como las que actualmente nuevamente están en rebrote y quieren dar a conocer a la población, quieren compartir y por ahí tienen, no sé, ciertas horas de ocio y en lo que quizás salen sus investigaciones, pues quieren comenzar a hacer divulgación científica, pues pueden escoger, ¿no? ¿Qué temáticas quiero? ¿Por qué lo voy a hacer? Y sobre todo patologías crónicas que pues también abunda la automedicación o patologías, por ejemplo, no sé, que mitiguen la adherencia a los tratamientos o farmacoresistencia, etc. Entonces, primero pues establecer a dónde voy, qué problema quiero resolver o si es en el marco de un concurso y cuáles serían las temáticas que se manejan, ¿no? Y como ya estuvimos mencionando la palabra divulgación científica, y es algo que ha cobrado mucho más fuerza desde finales del 2019 y sobre todo se afianzó más en el 2020 con toda esta era virtual y sobre todo la potenciación de la telemedicina, pues ¿qué es esta, no? Y un datito extra, ¿no? La telemedicina era algo que sí estaba dentro de los pilares de los sistemas o los objetivos de los sistemas de salud de América Latina y sobre todo pues Sudamérica, pero aún mediano a largo plazo, o sea, unos 5 o 7 años, no era una realidad, digamos, cercana. Y es así que me acuerdo que en la última conferencia que hubo por parte de investigadores del área de bioinformática de Cayetano en febrero, pues fue una de las preguntas y temas que abordaron también en uno de los foros de SOCIME, y era una realidad, o sea, todo se enfocó que era una realidad, pues quizá dentro de 5 o 7 años, porque no teníamos un sistema preparado para ello, pero sin embargo con todo eso de la pandemia, pues por el SARS-CoV-2 se tuvieron que acelerar los procesos y estamos en líneas de mejora, ¿no? Bien, entonces volviendo, ¿qué es la divulgación científica? Pues es acercar la ciencia al público general no especializado. Por ejemplo, a esas personas que están muy distantes de la parte médica como, o también en resumidas palabras, pues a unas personas que están muy alejadas del marco del conocimiento, al señor del mercado, a, no sé, a la vecina, a un primo, al tío, al abuelo, etc. Entonces, también es toda actividad y explicación y difusión de los conocimientos, cultura y pensamiento científico y técnico, y sobre todo de una manera más, digamos que, interactiva. Su principal interés, ¿cuál es? Pues difundir, divulgar la información más reciente, o sea, por ejemplo, sale una investigación reciente de un artículo, pues, y pues tiene bajo o nulo, sobre todo muy bajo, riesgo de sesgo y es un artículo que vale la pena difundir, pues se divulga como tal. Porque luego también tenemos, digamos, entes que mal divulgan la ciencia, como ciertos programas también periodísticos o de noticias. Por ejemplo, no sé, imaginemos que Pepito saque un artículo científico y que esté en una fase
uno de UNECA en cuanto a, no sé, a erradicación de una cierta patología oncogénica y está en una fase, digamos, fase 1 todavía del ECA, pero que tiene buena respuesta, buen avance y entonces de manera preliminar pues saca un artículo científico. Entonces, la parte científica como tal, o sea, personas que conozcan de investigación científica, de la parte de métodos, etcétera, pues entienden que es una parte de un todo de las fases de UNIC. Entonces, que no es algo que está culminado, que está en proceso de investigación, que es uno de los primeros pasos. Pero sin embargo, hay ciertos medios de comunicación que sí, ciertamente pues tienden a magnificar las noticias, sobre todo por el hecho de generar más conmoción, más interacción con el público y poder vender la noticia como tal. Entonces, por ahí entramos con rasgos o tintes de prensa amarillista y difunden esta información como se descubrió la cura del cáncer, o científico descubre la cura del cáncer, o se hay grandes avances en la cura del cáncer, y ya lo dan como un hecho, ¿no? Entonces, he ahí una de las grandes diferencias en cuanto a pues, América Latina versus Europa, donde en países de Europa pues, hay ciertos canales televisivos que van de la mano con investigadores científicos de renombre, ¿no? Entonces filtran mejor la información. En cambio, en países, y sobre todo tomando como ejemplo el nuestro, no hay ese filtro en cuanto a la información que se difunde en las noticias y de cuando en cuando ciertos programas invitan a ponentes, pues, que tienen bases éticas, etcétera, y también la otra cara de la moneda es que también se ve a muchas personas que tienen bastantes, digamos, manchas en cuanto a criterios éticos como tal. Entonces vemos que no hay un filtro como tal en cuanto a la información que se acerca al público y malinforman. Y para eso está esta nueva generación, ¿no? Como se dice, paso a pasito, poco a poquito, algún día pues lograremos hacer cambios. Y debemos empezar por nosotros. Entonces, desde ya pues felicidades por tomarse esta hora de espacio, quizá por venir aquí a compartir y aprender algunos datitos extras. Bien, entonces, ¿cuáles serían los medios que se utilizan para la divulgación científica? Pues como estuvimos mencionando, tenemos los programas televisivos, documentales de televisión, revistas de divulgación científica, que son una de las más numerosas pues a nivel mundial, canales de televisión, artículos periodísticos generales o páginas de internet dedicadas a esta labor. Y les quería compartir también a uno de mis divulgadores científicos favoritos, Javier Santolaya, que es físico e investigador, los invito también a seguir, y difunde la parte de investigación y sobre todo la física y todo el área de la ciencia de una manera muy bonita. Entonces, sería un bonito ejemplo y siguiéndolo van a aprender algunos datitos extras de todo, de física, de todo. Entonces, siempre es importante conocer un poquito más allá de nuestra carrera y la investigación como tal, recordando la frase, el médico que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Bien, entonces, volviendo a la divulgación científica, el público objetivo pues es ¿no? Un público pues más plural, no especializado, de todas las edades, que pueda comprender la información que se le está brindando de manera desglosada y de manera pues, digamos, más interactiva. Versus, por ejemplo, asistentes a un simposio, a un congreso, a un evento científico como tal, donde en su mayoría pues van para nutrir más la parte pues científica, recibir feedbacks en cuanto a sus trabajos de investigación y poder mejorarlos, o simplemente pues hacer nuevas redes o networking para futuras alianzas o investigaciones como tal. Entonces aquí pues ya tienen una base preliminar conjunta o que puede ser similar en la mayoría, que es pues la parte de investigación como tal, la parte de manejo de ciencia o ciertos temas, versus acá que hay de todo un poquito, ¿no? Es un público pues plural. Entonces, ¿qué es un Visual Abstract? Como habíamos, o sería la traducción, ¿no? Resumen visual, pero algo que no quiero que malinterpreten, porque siempre pasa, es que si bien es cierto que la información que se centra en un Visual Abstract se encuentra en la parte del resumen de un artículo, que es la primera parte que ustedes se van a encontrar en sus artículos científicos,
recuerden que ustedes también deben dar la lectura completa al artículo como tal. No solamente se trata de difundir, divulgar la parte del resumen del artículo. Es como que quedarme solamente con la portada de un libro, ¿no? Y no sé qué estoy recomendando, qué hay detrás, qué habrá en esas páginas, si quizá pues hay páginas faltantes que no se entienden, eh, o si hay pues algunos fuertes sesgos durante la elaboración de la parte, no sé, de métodos, análisis estadísticos. Entonces, tampoco nos quedemos con la parte de conclusión, analizar ciertos artículos científicos, conclusiones o la discusión y conclusiones. Pero sin embargo, para un análisis de un artículo como tal, es importante hacer la valoración completa del artículo. Entonces, no nos quedemos con la definición de un visual abstract como tal para llevar a la parte de la práctica, ¿no? Si bien es cierto, pues esto nos ayuda como para centrarnos y sobre todo para nociones teóricas como tal, pero para llevarlo a la parte práctica, pues debemos ir un poquito más allá. Entonces, el objetivo, pues transmitir las principales conclusiones del artículo, pero que tampoco se entienda que voy a transmitir las conclusiones del artículo tal cual. Para la elaboración de una conclusión de un artículo, pues, ¿qué se tiene que hacer? Conocer de antecedentes teóricos, hacer la valoración del análisis de resultado, conocer qué otras, digamos, investigaciones concomitantes con los mismos objetivos o similares hay en base al artículo que se está desarrollando. Luego elaborar, pues, la parte de discusión con todos estos antecedentes y pues ahí recién con toda esa, digamos, información preliminar, un investigador puede sacar unas conclusiones. Entonces, para llegar a la parte de conclusiones como tal, pues ha habido un trabajo detrás de. Entonces, pues que no se entienda que las conclusiones son este segmento del artículo y se van a dar tal cual, y que yo no pueda usar la información de otras partes del artículo. Y más adelante lo vamos a ver con la parte práctica. Entonces, una vez que vamos aclarando el panorama con unos puntitos claves, por ejemplo, algo que también debemos fijar es que menos es más. Menos es más, es algo que se trabaja bastante también en marketing. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las consideraciones o los componentes que deben estar en un visual abstract? Y que a veces, por ejemplo, el solamente difundir un 20% de información para cualquier tipo de diseño visual o video genera mayor interacción en el público, y lo que se busca siempre con las redes sociales es que el público se quede con varias preguntas y cuestiones y pueda interactuar con estas páginas o con el autor, etc. Entonces, una de las estrategias que se manejan también en los Visual Abstract es transmitir una idea central para generar algunas preguntas. Tampoco voy a confundirlo, ¿no? Y voy a dejar con un montón de dudas publicando en Visual Apps. No, simplemente lanzar una idea central, no sobrecargar, y lo otro, pues generar que quiera interactuar o saber más el público. Entonces, por ejemplo, tenemos acá que se difunde el título del artículo, un resultado principal en base al objetivo principal del artículo, que son los famosos, pues, outcomes. Entonces acá bastaría con la parte, el outcome principal. Lo otro, pues, no nos olvidemos en formato Vancouver, pues, la autoría o la bibliografía del artículo que nosotros estamos tomando en cuenta, ¿no? Y esta parte pues es opcional. Si ustedes lo divulgan en una página personal, pues va elaboración por y su nombre. O Visual Abstract elaborado por y su nombre. Si es en el marco de un concurso, generalmente los concursos ya te dan un diseño prediseñado, pueden usar diferentes medidas, no hay medidas estándar, pueden utilizar medidas de 1x1, que es el formato cuadrado, que también lo llaman 4x4, formatos de 6x19 o la parte pues de panorámica, que es el mismo tamaño de las PPTs, o el formato o el tamaño que pues las personas que están detrás del concurso deseen. No hay tamaños establecidos. Y lo otro pues que te dan es siempre los logos, ¿no? Ya puede ser el logo del concurso, el logo de la sociedad organizadora, etcétera, los que se consideren. Bien, entonces acá tenemos otro ejemplo
donde pues toman los principales desenlaces también de un artículo como tal. Y algo que nos llama la atención es que siempre los resultados, si bien es cierto, los pueden encontrar en números cuando son superiores a 30, perdón, sí, en números superiores a 30 o en letras cuando son inferiores al número 30. Traten siempre de transformar las letras en números. Siempre las cifras llaman muchísimo la atención y ahí los ejemplos de los descuentos de empresas de ropa, etcétera, que están como que 50% o descuentos sobre descuentos y siempre se trabaja con la parte de cifras y sobre todo los números son los que más se marketean o se proyectan en un mayor tamaño, ¿no? Y lo otro en cuestión de colores, pues nunca intenten combinar muchos colores. Pueden utilizar colores, una paleta de gradados y quedarse con colores en específicos y sobre todo los que siempre son los seguros, si no quieren pues arriesgar mucho y sobre todo llamar bastante la atención. El rojo para números y el azul denota también un poco más de neutralidad, seriedad, etc. Entonces pueden por ahí trabajar con esos colores en cuanto a cifras y la parte de redacción, pero si gustan también pueden utilizar las paletas que ustedes crean convenientes. Lo otro pues es dejarles algunos datos claves de los componentes que tienen los Visual Abstracts, pero recuerden que en algunas ocasiones, sobre todo si van a difundir para, no sé, un público cerrado y es una exposición en el marco de un evento científico como tal, a veces sí se pueden adicionar algunos puntos como el diseño o la parte de muestra, pero en escasas excepciones. Si son difusión o divulgación de un concurso en un marco de, digamos, abierto a nivel de internet, páginas, y uno de los objetivos que tiene el comité organizador pues es también contribuir o divulgar la información a un público pues general. Entonces sí se toman estos puntos. Lo mínimo necesario que debe ir, ¿cuál es? Título, resultado principal o los resultados principales, la parte de bibliografía Vancouver, la parte pues del logotipo, ¿no? Como dijimos, puede estar elaboración o Visual Abstract elaborado por o el logo de la sociedad o la entidad que esté organizando, etcétera, dependiendo del contexto. Entonces, algo que también no se nos debe olvidar, es importantísimo manejar la lectura crítica, ¿no? Entonces, uno de los puntos que también se tienen antes de elaborar un Visual Abstract, pues es el material como tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi material, mi materia prima? Pues mi artículo científico. Entonces, algo que se nos debe quedar es que no todo artículo científico que está publicado es 100%, por así decirlo, exento de sesgos. O sea, no quiere decir que ese artículo esté 100% elaborado de manera correcta o que no tenga inconsistencias. Así como en la vida hay el bien y el mal, en la parte de investigación científica y de pues material científico también hay ciertos artículos científicos que tienen fuertes niveles de sesgo. Y sobre todo los que se encuentran dentro de las revistas de la lista de Beerlist, que es pues una página que recopila todas las revistas predadoras o depredadoras que hay, ¿no? Entonces, pueden igual buscar en cualquier ordenador que ustedes manejen o buscador en internet, buscar, ¿no? Beerlist, y le sale un montón de revistas depredadoras. Entonces, ¿qué son estas revistas depredadoras? Son aquellas que, por ejemplo, le dicen, no sé, Julia, puedes publicar o te envían un correo, ¿no? Hemos visto el alcance de sus investigaciones, eso nos llama la atención, o quisiéramos que publiquen nuestra revista y eh, le damos los siguientes beneficios: publicación a corto tiempo, su publicación puede salir en una semana, 2 semanas. eh, lo que se tendría que hacer pues es hacer un pago módico de tanto por cada uno de los autores.
Otra de las facilidades que damos es que pues la evaluación es entre comillas muy rápida, pero algo que se maneja ahí es que no tienen revisión por pares. A coste de pues unos tantos dólares sacan una publicación que no pasa por este filtro de revisión por pares, o sea, de otros investigadores que pues investiguen en esas líneas de interés y pues salen esas publicaciones, ¿no? Entonces como que, ok, pago para que se me publique un artículo y de esa manera pues inflo la producción científica. Hace unos 3 años y medio aproximadamente, por la parte de RENACIC, habían ciertas revistas que no eran filtradas y que se tomaban también como parte de los criterios de clasificación y los puntajes de RENACIC. Entonces, actualmente, con el último reglamento que salió en el mes de agosto del año pasado, ya se han filtrado estas revistas depredadoras y algo que ha tomado, digamos, bastante fuerza son las revistas indizadas Scopus, o WOS, algo que digamos que es un muy buen avance porque justamente la mayoría de revistas indizadas Scopus u WOS pues tienen revisión por pares, pasan procesos pues digamos adecuados dentro de los parámetros o líneas de tiempo para mitigar esta parte de negociación por la publicación de artículos y digamos que son revistas con menores niveles de sesgo, pero ni la mejor revista, ni el mejor cuartil, o sea, el factor de impacto Q1, está exento de que por ahí se puedan filtrar ciertos artículos o que se vaya de la mano a alguno de los revisores ciertos datos o algunos sesgos, ¿no? Pero pues pasa, digamos que en 1 de 100, pero también pasa. Entonces, para eso o para yo poder filtrar qué es importante, saber de lectura crítica. Entonces, va desde la parte de, ok, estoy eligiendo este artículo, ¿en dónde está publicado? Ok, está en esta revista. ¿Esta revista está dentro de la lista de predadoras o no? O me voy pues hasta Simago y veo que está dentro de una revista que está indizada en Scopus y tiene cuartil tanto. Entonces digo, ok, vamos a seguir más adelante y continúan desglosando el artículo, ¿no? Y luego ya van a la parte desde, no sé, lectura de introducción, la lectura pues de materiales y métodos, análisis estadísticos, etcétera, y van desglosando. Hay cuestionarios y formularios también que se encuentran en libre acceso, donde hacen preguntas en específico que nos ayudan a valorar de manera crítica estos artículos. Entonces, si es un poquito complicado saber de lectura crítica, algo que pueden hacer es consultar a su directora CPC, a su directora CPPC o a cualquier miembro de sus juntas directivas o consejo directivo que les pueda dar las herramientas necesarias. Aparte también hay cursos de libre acceso enfocados en lectura crítica de artículos biomédicos por parte de ISOCIMED y aparte pues cuando culminen el curso como tal se llevan su certificación o también pues en YouTube hay un sinfín también de digamos videos que nosotros podemos ver y nutrirnos y poder manejar esta parte de lectura crítica. O si no disponen de tiempo, pues pueden pedir a un par, a un investigador junior, un asesor de su confianza o alguien que ustedes consideren que maneja un poquito más este tema, que les ayude a filtrar un artículo como tal. Pero, sin embargo, la idea que se nos debe quedar es que cuando nosotros veamos un visual abstract, no quiere decir que la persona que ha elaborado el visual abstract ha hecho todos los filtros necesarios para que pues la información que se esté difundiendo esté exenta de sesgos. No quiere decir que ha pasado por la parte de lectura crítica o no. Siempre nosotros debemos cuestionarnos de absolutamente todo lo que veamos. Y es ahí, y ese es uno de los puntos o las reglas de investigación científica, ¿no? Preguntar por todo y dudar de todo. Entonces, no quiere decir que pues seamos tóxicos, sino que así es la investigación científica, es volver a nuestro yo de niño cuando cuestionábamos todo, ¿no? ¿Por qué esto se mueve? ¿Por qué esto es rojo? ¿Por qué el rojo se llama color rojo y no, no sé, otro nombre? Y un niño pues vive cuestionando y en la parte de investigación científica también. Entonces, como que constantemente vivimos haciendo preguntas y nosotros en general también siempre estamos cuestionando todo, aunque digamos no nos
tengamos a analizar, ¿no? Por ejemplo, antes de salir, usted parte de investigadores en científicos. Bien, entonces, volviendo al eje visual abstract, empiecen siempre con lo necesario, su enfoque, hacia dónde van. Entonces, sea un concurso, difusión personal, y lo otro, pues, si escogieron seguir el tema del concurso o la temática del concurso, pues elegir un buen artículo científico, ¿no? Y otra de las pepitas o datos es que artículos que estén publicados en revistas de mayor impacto, o sea, los Q1, Q2, son los que les van a dar también más alto puntaje. Siempre ahí pasa esas estrategias, ¿no? ¿Dónde puedo ver en qué factor de impacto está encima? Lo otro, elegir bien la evidencia científica, ok, y elegir artículo. Entonces, voy a hacer el filtro por la parte de lectura crítica, ¿no? ¿En qué revista está? Factor de impacto. Fuerte nivel de sesgo, alto nivel de sesgo, bajo nivel de sesgo. ¿Puedo recomendar este artículo? No puedo recomendar este artículo, y siguen avanzando, ¿no? A veces, en el marco de concursos, se deja participar en parejas. Entonces, valorar bien a los miembros del equipo, ¿no? Con qué persona voy a trabajar. Lo otro, si trabajan pues en parejas o de manera individual, elegir, en caso de parejas, la responsable principal. Comprometerse con la parte de sus tiempos, de los plazos establecidos como tal. Lo otro, pues es importante también, cuando ya culminen con la elaboración de Visual Abstract, pasar el filtro de sus jurados más cercanos. ¿Quiénes son? Su familia, su familia. Entonces, como los Visual Abstract tienen de objetivo difundir una información, una idea central a personas muy alejadas de la parte de médico-científica, entonces, ¿quiénes nos podrían decir si captan o no la idea principal y nos pueden ayudar a mejorar el trabajo que se quiera presentar? Pues la familia, no sé, sus mejores amigos, si tienen mejores amigos pues de otras carreras, o bueno, ya de la misma carrera, no sé, su enamorado, su enamorada, etc. Lo otro, pues, proyección, ¿no? Mi proyecto, hacia qué objetivo quiero llegar, y sobre todo con mente y tiburón, que están enfocados en, más allá de los resultados, de que van a estar satisfechos con el trabajo que están realizando, y son ustedes versus ustedes, no existe nadie más. Y lo otro, pues, esto va para la vida, ¿no? Siempre, y también en cuanto al compromiso de cualquier actividad que ustedes se involucren, manejen siempre todo tipo de circunstancias, o sea, sean personas resilientes, sean disciplinados, y en cuanto a la disciplina, pues abarca tres esferas muy bonitas, que es la parte de organización, la parte también de un orden, y la parte de responsabilidad. Entonces van las tres de la mano. Más allá del talento, siempre la disciplina y la constancia es la que tiende a ganar. Lo otro, adáptense a cualquier tipo de circunstancias, y siempre tengan como que ese as bajo la manga, ¿no? De, ok, voy a trabajar de este modo, pero si no pasara, o si por A, B, X, Y motivos en el camino pasan situaciones adversas y se complican, siempre guarden la calma e intenten con una mente calmada ver cómo manejar la situación, ¿no? Siempre hay una salida para todo, entonces recuerden que si no ven ventanas de salida, pues habrán otras puertas; si es que no ven otras puertas, habrán otras ventanas, pero siempre, siempre hay alguna salida. Lo otro, siempre sean auténticos, tengan, todos de nosotros tenemos un sello personal, no nos gusta trabajar de tal modo, tenemos ciertos colores favoritos, nos gustan cierto tipo de diseños. Entonces siempre intenten dejar como que su huellita de autenticidad de ustedes, que se note pues esa esencia única, ¿no? Si bien es cierto, nada es 100% auténtico, porque siempre nosotros como seres humanos recibimos la influencia de pues personas que podemos admirar, pero en la medida de lo posible sí tratar de poner pues el sello personal. Lo otro también,
aprendan pues a planificar los tiempos. Sobre todo cuando uno aprende a planificar puede hacer mucho más cosas porque se comienza a organizar más, y aquella persona que se tiende a organizar mejor tiene tiempo para muchísimo más cosas, versus la persona que quizá improvisa y las cosas pues se van acumulando y entran en crisis, y entran en crisis pues por ahí me acompaña la ansiedad, y a veces solamente por estar lidiando, peleando con estas emociones pues ya perdí el día. Entonces aprenden a planificar, a organizarse, y se van a dar cuenta que van a tener muchísimo más tiempo libre para hacer, no sé, las cosas que les guste aparte, otro tipo de actividades, etc. Lo otro, siempre vayan implementando, y sobre todo en la parte de Visual Abstracts, cosas extras, ¿no? Jueguen con su creatividad, con la tecnología. Después hagan siempre un seguimiento, ¿no? Para cualquier tipo de tarea. Luego hagan una retroalimentación cuando ya culmine toda esa fase, pues, ok, ¿qué cosas puedo mejorar? Porque siempre todo trabajo es perfectible, toda actividad pues siempre se puede mejorar. Entonces, al final hagan esa retroalimentación, ¿no? Y siempre enfóquense en ir a más. Ok, esta vez lo hice de este modo, creo que hubiera sido necesario implementar esto, lo otro, y dense un seguimiento, ¿no? No abandonen, y cuando ya termines como que ya, se acabó, culminé, cerré con esto. Siempre es importante pues hacernos un feedback. Lo otro, como ideas finales, es céntrense en la experiencia del usuario. Como dijimos, el ser humano siempre es visual. Entonces, menos es más, no intenten tener contenido muy cargado, y más adelante pues vamos a ver también algunos ejemplos. La calidad del propósito, el eje pues de la temática como tal, que sean prototipos rápidos, nuevamente subrayando menos es más, y los voy a repetir bastante tiempo. Una mejora interactiva, una moderación reflexiva, y pues algo que siempre también he escuchado es que hay personas que dicen, no, es que yo no soy creativo. Ok, algunas veces, entre comillas, ciertas personas no notan que tienen ciertas virtudes, pero también es necesario saber que todo se puede, digamos, formar. Si no lo formamos, todo se puede retroalimentar, y podemos crear también nuevas habilidades. Pero la creatividad sí es algo innata, todos tienen ahí su parte creativa, solamente que quizá algunos no lo notan. Entonces, es importante pues comenzar a jugar, interaccionar, como dicen, como dice la medicina, ¿no? En la parte sobre todo de básica, semiología, y cuando pasan a clínicas, es que los ojos no ven lo que la mente no sabe, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros no sabemos la parte teórica, no sé, de semiología del paciente, no vamos a poder ver ciertos signos característicos que nos puedan orientar a la hipótesis diagnóstica del paciente, sobre todo cuando nos dicen, ¿no? En la historia clínica está el 85%, el 90% de la hipótesis diagnóstica o del diagnóstico del paciente. Entonces, si nosotros no sabemos las bases teóricas, no podemos ver lo que tenemos enfrente. No podemos dirigir de manera asertiva ciertas preguntas que nos nutran mejor esa historia clínica. Igual acá, si nosotros no comenzamos a interactuar, no sé, con diseños, ver, jugar con ciertas páginas, con ciertas paletas, no sé, de colores, con gráficos, no podemos ir retroalimentando la parte de creatividad. Para todo se necesita cierta información preexistente, ¿no? Entonces, y tener ciertas bases. Entonces, van a lograr también desarrollar habilidades de diseño desde, pues, de manera progresiva, así que ténganse paciencia. Y bien, ahora vamos a ver ciertos ejemplos. Por ejemplo, aquí algo que cansa mucho al lector es cuando ve mucha información. Entonces, acá hay bastante contenido de información. Entonces, esas son cositas que nosotros no debemos repetir, y debemos ir mejorando, ¿no? Si bien es cierto, también podemos abordar cierta información en gráficos para que sea menos pesada, pero aún si estos gráficos o la información pues se ve eh, digamos, en mucha cantidad, también nos va a generar desgano y no vamos a querer leerlo, y sobre todo cuando son imágenes planas, ¿no? Ya también tenemos mucha información. Cabe resaltar que también en ciertas revistas de España, cuando se abren este tipo de concursos por revistas, sí trabajan por la parte de todo texto.
pero también hay ciertos concursos donde dejan a libre albedrío del, no sé, concursante. Pero generalmente, cuando son concursos en marco abierto para llegar al público, se trabaja con bastantes gráficos y lo que se quiere pues es llegar a la mayor cantidad posible de, digamos, de usuarios o personas que interactúen, etcétera. Otro de los ejemplos es esto. Como habíamos mencionado, hay ciertas excepciones donde sí se considera utilizar o añadir la parte de diseño de estudio y la parte, pues, un tanto de materiales y métodos, pero no pasa siempre. Eso es en el marco de la revista de BMG, donde es una de las revistas que, pues, orienta bastante para que interactúen los propios médicos, también tiene ciertas secciones para estudiantes de medicina, hay apartados propios que nutren bastante la parte de educación médica, tienen como que, no me acuerdo bien si era $18 de suscripción, pero es paga, ¿no? Y tiene diversos materiales de acceso, ¿no? Entonces, dentro de uno de los ítems que siempre difunde BMG son Visual Abstract. Pero si nos vamos a las métricas de la revista, la cantidad y el porcentaje que interactúa más con la revista es propiamente pues médicos o estudiantes de medicina. Entonces, aquí el público objetivo cambia, ¿no? Su público objetivo principalmente son las personas que tienden a interactuar más con la revista. Entonces, ¿quiénes son? Pues los médicos, investigadores y estudiantes de medicina. Entonces ahí su enfoque es otro. Y por eso pues se utiliza la parte de diseños de estudio. La parte sobre todo de diseño de estudios, materiales y métodos eh, tiene mayor interés o mayor de relevancia para otros investigadores. Recordemos que esta sección en los artículos científicos se elabora para poder ser un diseño de investigación, un artículo reproducible, ¿no? Que, por ejemplo, cierta investigación que esté publicada y que luego, pues, no sé, es de alcance para un investigador del otro extremo del mundo, pueda replicar utilizando esos materiales y métodos ese estudio y que tenga resultados muy similares, ¿no? Entonces, esa es una de las ideas y es de importancia para otro investigador como tal, más no para un público no objetivo. Y es por eso que en el marco de concursos, si el objetivo es difundir información para un público no especializado, no se toma en cuenta y se decide ahorrar este espacio. Pero recordemos, en el marco de la revista, pues su público objetivo, las personas que más interactúan, como mencionamos, pues es un público que va por las mismas líneas de interés de ciencia, educación médica como tal. Entonces, hay una de las diferencias, ¿no? Pero también son Visual Abstract que difunden bastante información y a pesar de eso, pues no se ve tan recargado, ¿no? Y se ve bonito. Entonces, también pueden tomar de ejemplo, pero con estas excepciones, ¿no? De materiales y métodos. Y luego tenemos también en el marco de concursos de una sociedad de la región sur, CIATSME, que fueron estos, ¿no? Por ejemplo, acá también se pudo ahorrar todo este espacio de materiales y métodos. Aquí también tenemos otro ejemplo. Aquí también se puede ahorrar este espacio. Y uno de lo que, digamos, tomo de ejemplo es este Visual Abstract, ¿no? Otra de las cosas que me olvidaba es que no intenten hacer un mix de idiomas. Si el artículo que ustedes tomaron está en inglés y pues van a concursar en un ámbito de habla hispana y su público objetivo en su mayoría se difunde en español. Y aquí pues lo que faltó pues era la traducción del título como tal. Entonces si esto era en español, pues todo debió estar en español. Y por ejemplo, aquí tenemos muy poco contenido de información, pero sin embargo se capta la idea principal, ¿no? Que pues en este estudio se tomaron 7.753 participantes, de los cuales pues el 32.2% tenía peso normal, 32.1% sobrepeso y 34% obesidad.
Luego también pues tenemos en un contexto de pandemia, luego de la llegada del virus SARS-CoV-2, puedo entender que pues ya todo el mundo comenzó a utilizar ciertas medidas de bioseguridad para protegerse pues del virus que estaba en el ambiente. Entonces acá, ¿no? En un contexto de pandemia. ¿Qué pasó en este contexto de pandemia? Pues aumentó la alimentación saludable por todas las medidas de restricción que se tomaron, no cerraron pues restaurantes, etc. También aumentó el sedentarismo, por lo mismo que también se cerraron centros de recreación, centros deportivos, etc. Disminuyó la actividad física también por lo antes mencionado y que aumentaron pues trastornos personales, dentro de ellos ansiedad, y también aumentó el número de personas obesas. Entonces sí se capta la idea principal como tal y no fue necesario usar tanta redacción, simplemente hacer un juego en cuanto a imágenes, gráficos y letras, ¿no? Y puedo utilizar símbolos. Entonces recordemos siempre que menos es más y siempre es importante que ustedes jueguen bastante con las cifras y que las cifras estén en una letra pues más grande y utilicen la estrategia que ustedes gusten para poder marketear los resultados del artículo que ustedes están tomando en cuenta. Y bien, en cuanto a herramientas digitales que pueden utilizar, si quieren algunas imágenes en alta calidad, pueden utilizar este FreePic, hay de todo, también este Pixabay, o la vieja confiable, ¿no? Canva. Y si tiene su correo institucional, pueden suscribirse a Canva para educación y obtienen la versión Pro de Canva, que tiene pues más acceso a más diseños, dibujos, gráficos, etc. Y si quieren crear sus propios diseños, pues tienen toda la familia Adobe y dentro de ellos a la familia, o bueno, a la herramienta de Photoshop o Illustrator, ¿no? Que los dos son de la familia Adobe. Y si ingresan por Adobe Educa, que pueden también buscar en sus ordenadores, hay acceso como a 50 cursos gratuitos de la familia Adobe, están, no sé, After Effects, Photoshop, Illustrator y pues, todas las herramientas de Adobe. Y es completamente gratuito, con la inscripción de sus correos institucionales y todos son certificados, ¿no? Lo otro, pues, que Doctor Strange en todos los posibles futuros y multiversos los ve al menos creando un visual abstract. Ustedes pueden. Y como datitos o regalos, como habíamos mencionado, las revistas depredadoras. Entonces, ¿qué revistas o qué bases de datos podrían tomar en cuenta como para no morir en el intento? Pues prioricen acá, ¿no? De cielo para arriba. Sobre todo aquí en Latindex, pues hay de todo un poquito, se pueden desviar. Y dentro de estas bases de datos también hay bastantes revistas depredadoras. Pero de cielo para arriba, como dicen en la viña del Señor, hay de todo también. También se pueden filtrar ciertas, pero van a estar un poquito más seguros de acá a acá. Y como es una pirámide como tal, mientras estén más en la cúspide, van a estar, entre comillas, con mayor seguridad. Lo otro, pues, en cuanto a los diseños de estudio, que también es otro de los ítems que se toma en cuenta, ¿no? Cuando, por ejemplo, ¿cuál es el diseño de estudio primario que tiene un mayor puntaje o que tiene mayor rigurosidad? Pues son los secas. Entonces, los secas generalmente tienen mayor puntaje. Y en cuanto a los diseños secundarios, son las revisiones sistemáticas, ¿no? Y esa es la pirámide de evidencia. Quien tiene mayor nivel de evidencia, mejor nivel de evidencia, pues son las revisiones sistemáticas. Pero ojito aquí, como las revisiones sistemáticas se encargan de resumir o copilar diversos estudios primarios y en una parte inicial, lo que se buscó con este tipo de diseño es lograr dar conclusiones acerca de ensayos clínicos aleatorizados. En la actualidad, pues ya hay como 20 tipos de revisiones sistemáticas que se pueden hacer y se pueden usar cualquier tipo de diseño, ¿no? Entonces, a veces es un poquito complicado para una persona que quizá no maneja mucho de estos diseños o los ciertos conceptos, que se pueda confundir, y a veces cuando se toman, digamos, este tipo de diseños para Visual Abstracts, colocan las conclusiones tal cual, ¿no? Y a veces no llega la idea central al usuario, entonces busquen
un diseño de estudio de verdad que no les sea complicado. Y uno de los mejores diseños, y de verdad que es muy bonito, son los ensayos clínicos, ¿no? Entonces pueden utilizar eso, que es como que dentro de los primarios, eh, el mejor diseño. Y en esto como regalo, ¿no? De la estructura pico que les pueda servir más adelante. Los operadores booleanos que se utilizan también en el marco de hacer estrategias de búsqueda. Truncadores también que es en el marco de estrategias de búsqueda. Y les regalo esto, ¿no? De que este meme, cuando el escano después de su debate versus Verónica le respondió con una cita de Wikipedia. Esto quizá nos podía pasar en la primeros años si nosotros utilizamos una revista depredadora, ¿no? Que es algo que no nos debe pasar. Así que a elegir buenas bases de datos y buenas revistas y buenos artículos. Como mensaje final, atrévanse, arriésguense y uno se arrepiente más de las cosas que no hace que las cosas que hace. Así que nunca se queden con el qué hubiera pasado si. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. No sé si alguien tuviera alguna pregunta y de no ser así, pues daríamos por culminado esta charla. Chicos, buenas noches. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla llegar en la caja de comentarios o pueden prender sus micros. Daremos unos segundos a ver si tienen alguna duda. Muchas gracias, Eliana. Viendo que no hay preguntas y todo está claro, eh, agradecemos, eh, agradecemos tu ponencia, Diana, y espero que nos puedas apoyar en próximas ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, y buenas noches con todos. Un abrazo desde Chiclayo. Se cuidan. Hasta luego, de verdad. Gracias por su tiempo. Chicos, no se olviden completar el post-test para tener los 5 puntos de intercambio y también recategorizar. Gracias por asistir.